Muy buenas tardes, amados hermanos. También damos la bienvenida a los amigos que están con nosotros en esta ocasión. Es un placer poder dirigirnos con la palabra de Dios. La iglesia en esta localidad ha hecho un esfuerzo muy bueno con el propósito de estar llevando a cabo estas predicaciones. Ha hecho estos planes, han sostenido por bastante tiempo la obra, hermanos que están preocupados, que son responsables en cuanto a que la obra del Señor continúe. Y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Estamos aquí con el propósito de sumarnos a esa ayuda, a esa responsabilidad que como cristianos tenemos todos y cada uno de aquellos que hemos venido a obedecer el Evangelio. Bien haríamos, ¿verdad? Si amamos esta congregación, si amamos el cuerpo de Cristo de esta localidad, bien haríamos en sumarnos para poder llevar a cabo el plan que se ha planteado para esta iglesia, que pues es un plan que encontramos en las Sagradas Escrituras, donde la iglesia debe de ir caminando en pos de las almas perdidas, ya que la iglesia es la heredera de la gran comisión que directamente fue dada a los apóstoles. Y por medio de las enseñanzas de los apóstoles encontramos que la iglesia es la que tiene la responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión. Es de suma importancia que consideremos esto con seriedad, una seriedad que tiene, ya que es algo que viene del cielo, es algo que viene de Dios. No es una obra para algún ser humano o para un grupo de seres humanos, sino que es una obra para Dios. Y si hablamos de Dios, la obra es seria, es muy, muy seria. No es cosa de juego, ni tampoco de estar titubeando o vacilando entre sí o no, entre azul y buenas noches. Tenemos que afirmarnos, hermanos, tenemos que ponernos fuertes, porque de eso precisamente se apoya el hecho de que la iglesia pueda desarrollarse poniendo nuestro granito de arena. El Señor ya puso su parte. Envió a su Hijo a morir por causa de nuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo anduvo predicando por poco más de 3 años. Luego dejó este trabajo a los apóstoles. Los apóstoles dieron su vida también, al igual que el Señor Jesús, por causa del Evangelio, por causa de la iglesia. Y ahora nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad sobre nuestros hombros. Como individuos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros debe de estar haciendo obra personal, enseñando a otras personas acerca de Cristo. Pero también, como iglesia, tenemos que hacer planes y deben de apoyarse esos planes que la iglesia hace con el propósito de llevar a cabo la obra de evangelismo. No hay otro trabajo mejor que este, amados. Este es el mejor trabajo que se puede hacer. Debemos de tomarlo con esa seriedad, porque de otra manera estaríamos pensando de que esta es una empresa secular, donde el premio es secular y donde el destino final será alguna parte en el mundo. ¿No es así? Tenemos entonces dentro de nosotros una gran responsabilidad, y una de nuestras grandes luchas, amados hermanos, es contra lo que es el problema más grande del mundo. El problema más grande del mundo estriba en situaciones que el ser humano a veces cosecha porque sembró eso y de repente se encuentra en una encrucijada donde está viviendo el mayor problema de su vida, el problema más grande que ha enfrentado su vida, y empieza a desesperarse y empieza a manotear y a pensar: Dios no me quiere, Dios me está castigando, cuando realmente es el mismo ser humano el que se mete en problemas. Dice la palabra en Isaías, por favor, Isaías capítulo 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice Isaías, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías, amados, está viviendo en un tiempo en que Judá, siguiendo el ejemplo de su hermana Israel, está yéndose en pos del pecado, haciendo caso omiso a las advertencias de Dios por medio de los profetas, a las advertencias de Dios por medio de los libros de la ley, las crónicas y todos estos libros que ya existían. Estamos hablando de un tiempo, cerca de 700 años antes de Cristo, cuando Isaías está hablándole a las personas de Judá, acusados de varios y graves pecados. Habían propiciado una distancia suicida entre Dios y ellos. Digo una distancia suicida porque cuando usted se distancia de Dios está muerto. Cuando una persona se distancia de Dios está muerta espiritualmente. Así estaba Judá delante de Dios, estaba apartada, separada de Dios debido al pecado. Así de que tomando esto nosotros como ilustración o como ejemplo, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y si ese era el mal que tenía Judá, estar apartado de Dios? ¿Cuál es el mal mayor que enfrentamos nosotros en la actualidad? ¿Sabía usted que actualmente nosotros enfrentamos graves consecuencias por prestar tanto oído a tantos medios que existen de comunicación, menos a la palabra de Dios? ¿Sabía que el mundo está cada vez más encaminado hacia la mentira en vez de la verdad? ¿Sabía que cada vez estamos más cerca de estar, ahora sí, como un mundo al revés? Donde la justicia es injusticia y donde la injusticia es justicia. Donde se detiene al inocente y se deja ir al culpable. Cada vez estamos viviendo más de esto, amados hermanos. Cada vez estamos viviendo en tiempos en que las instituciones divinas quieren ser erradicadas de la tierra. ¿Sabe usted cuál fue la primera institución que hizo Dios? ¿Cuál fue la primera institución que hizo Dios? El matrimonio entre Adán y Eva. ¿Y sabía que el pleito actual de las minorías rapaces que se han involucrado tan fuertemente en el gobierno y que están tomando mando en los altos puestos de influencia, están luchando por erradicar la familia? La primera institución que Dios hizo, amados, fue el matrimonio del hombre y la mujer. Y les mandó que tuvieran hijos y que llenaran la tierra. Y estos grupos minoritarios ahora están luchando y están peleando en las calles y están haciendo protestas en todas partes para que se les permita tener un matrimonio entre dos personas iguales. Y nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tiene de malo? Pues si se aman. Pues sí, pero ¿de dónde van a salir los hijos? Un hombre no puede tener hijos. O una mujer con mujer no puede tener hijos. ¿De dónde van a salir los hijos? Y entonces se levantan estos grupos defensores de esta maldad diciendo, es que ellos se aman. Y si tú estás en contra de ellos, estás en contra del amor. Además, ellos pueden ir a tomar un niño de un hospicio. Ellos tienen el derecho de hacer eso. Entonces la pregunta bíblica es,
¿Y el derecho del niño dónde queda? ¿Usted sabe cuál es el derecho del niño? Tener a papá y a mamá. Ese es el derecho del niño. ¿Y dónde queda ese derecho cuando estos matrimonios igualitarios van y toman niños de los hospicios para ser una pareja completa, una familia completa, entre comillas? ¿Y el derecho del niño dónde quedó? Ahora tiene dos papás o tiene dos mamás. Y esto es lo que está reinando en el mundo, hermanos. La mentira, el engaño, son parte del pan de cada día de este mundo en el que vivimos. Los que están encargados de dar las noticias nos juegan el dedo en la boca, amados, contándonos puras mentiras, contándonos puros guiones dictados por los que tienen el poder de hacerlo. Y en vez de darnos noticias veraces, con la verdad, con toda la buena estructura de lo que es una noticia, investigación, ir al lugar de los hechos, comprobar. En vez de hacer eso, ellos están leyendo solamente lo que les dan los grandes empresarios para que lean delante de las cámaras y dicen, esta es la noticia del día. Y son puras mentiras para mantener dormido a la gente, para mantener engañada a la gente de que el gobierno está haciendo un buen papel, de que tal legislador o tal político está actuando de una manera correcta. Vivimos en un mundo, amados hermanos, donde es fácilmente seguir el engaño y la mentira porque es tan divulgada y tan practicada que nos sentimos raros si no lo hacemos igual. Esa es la moda ahora. Vivir dentro del engaño y creer que es la verdad. Isaías lo dijo hace muchos años, las iniquidades de ustedes han hecho división. Los han separado de Dios. Pero no te dice las iniquidades. Dios no se aparta de nadie. El hombre con las iniquidades aparta a Dios de su vida. Dios no se oculta de nadie. El hombre con sus pecados tapa la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que Jesucristo vino y dice Juan, la luz vino a los hombres para alumbrar al mundo? Pero los hombres no quisieron porque no querían ser descubiertos en sus tinieblas. Y ese es el mal que tiene el mundo. Hay una apatía muy fuerte contra las cosas de Dios. Hay un temor. A veces está la persona, ay, Diosito Santo, ¿y qué va a pasar? Y ahí viene este hombre amenazando a medio mundo. Y allá este otro que está allá, que no está al otro extremo del mundo que está. ¿Qué va a pasar? Nos van a mandar una bacteria y nos van a envenenar a todos, va a venir otra pandemia y va a acabar con todo el mundo. Y luego si no acaba con todo el mundo, a los que queden vivos les van a inyectar una vacuna para la bacteria, pero va a ser un chip para controlarlo. No, hombre, qué barbaridad, esto es inaguantable, no se puede soportar. Es mentira. El hombre vive con ese temor porque está apartado de Dios. Está apartado de Dios. Si los gobernantes tienen un papel malo, allá ellos darán cuentas a Dios. Si aquellos locos tienen la facultad de poner una llave y abrir una bomba que va a destruir al mundo, ellos van a dar cuenta a Dios. Pero, ¿sabe qué? Nosotros también. Y en vez de estar tan envueltos en ese temor por esas noticias que estamos leyendo, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no tomamos la palabra de Dios y dejamos que Dios nos hable? ¿Por qué no le hablamos a la gente de la palabra de Dios? Porque hay una apatía, hermanos. Todos aquellos males que invaden, todas aquellas cosas que causan malestar en las sociedades, pueden considerarse como cosas que afectan de alguna forma nuestra vida y nos preocupan.
Y también nos preocupa el hecho de que estamos viviendo una vida vacía, hueca delante de Dios, porque hemos hecho malas elecciones en nuestra vida. Y esas malas elecciones han consistido en seguir la corriente de este mundo. Y las malas elecciones también consisten en el hecho de que nosotros preferimos la ignorancia en las cosas de Dios que el conocimiento en las cosas de Dios. Los miércoles estamos teniendo una clase basada en Primera de Pedro capítulo 2, donde dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice Pedro que deseemos la palabra de Dios como nuestro alimento constante. Pero en vez de ello nos alimentamos con todo lo que el mundo nos ofrece y dejamos la palabra de Dios a un lado. Así de que el mal más grande que enfrenta el mundo, amados hermanos, no es la amenaza de la bomba atómica, no es la amenaza de otra pandemia, no es la amenaza de que van a aventar virus en el ambiente y vamos a estar respirándolos y nos vamos a morir. No es eso, amados, el mal más grande del mundo. Ni siquiera es el hecho de que nosotros hayamos hecho malas elecciones y estemos pagando la consecuencia de ello. No es el mal más grande del mundo. Porque todavía tiene la oportunidad de voltear a ver a su Dios y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Todavía tiene esa oportunidad. Pero el mal más grande de este mundo, hermanos y amigos, es estar apartados de Dios, el no querer a Dios a nuestro lado. No queremos que Dios esté de nuestro lado porque no queremos que nos controle, no queremos que nos gobierne, no queremos que Él sea nuestro Señor. Queremos seguir siendo señores de nuestras vidas. Ese es el mal más grande del mundo, amados. Ese es el mal más terrible que el mundo puede enfrentar. El pecado hace distancia entre Dios y el hombre. Y dice usted: pero yo soy buena gente, soy buena ondita, me porto bien, trabajo, trato bien a mi familia. Pero no han venido a Cristo. Cuando nosotros decidimos no venir a Cristo, estamos en pecado. Estamos en pecado. Así de que nuestra situación delante de Dios se describe con palabras de los profetas del Antiguo Testamento y con palabras del Nuevo Testamento. Hay muchas palabras que son fuertes y tienen toda la intención, amados hermanos y amigos, de sacudirnos, de hacernos ver cuál es nuestra situación actual delante de Dios y que podamos tomar una decisión en pro de Dios. Mire, lea nuevamente en Isaías, pero ahora veamos desde el 1 hasta el 5, en el capítulo 59, por favor. Versículos desde el 1 hasta el 5. Isaías 59, del 1 al 5 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice el versículo 2: Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 3: Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y aman vanidades. Dice la palabra de Dios: conciben maldades y dan a luz iniquidad. Versículo 5: Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apartaren, saldrán víboras. Esa era la situación que Dios veía con Judá. La forma en que el profeta está hablando, amados, es una forma muy dramática. De una forma figurada, él está diciendo: ustedes son como esto que estoy hablando.
Ustedes son como si comieran víboras, como si comieran arañas. De tal grado es su iniquidad. Pero ¿cuál era el problema mayor de Judá? Está apartado de Dios. Ese era su mayor problema. Y así como las acciones que menciona el profeta de Judá, practicando, así muchas de nuestras prácticas nos apartan de Dios. Romanos capítulo 3:23, han leído. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Si nosotros viniéramos y dijéramos, Señor, yo no he pecado. Ah, no. ¿Por qué no has aceptado a Jesucristo, tu Señor? Ah, no, Señor, porque yo creo que no necesito el perdón. Entiendo que Jesucristo vino a morir por mis pecados y Él quiere que me arrepienta de mis pecados, pero pues ¿de cuáles? Pues el Señor dice claramente, el estar apartado de Cristo es pecado. Porque el propósito divino es que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ya que lo envió a morir, dice para que crean en Él. Y para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Para eso envió Jesucristo. Perdón, para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo. Si usted no cree en Él, dice en Juan 3:17, ya ha sido condenado. El llamado constante, nuestra exhortación continua es: acepta a Jesucristo, ven a Jesucristo, Él te ama, Él te quiere, Él quiere hacer tu bien. Usted conoce a la familia de Dios, en buena lid. Usted puede ver una familia trabajadora, luchadora, preocupona, responsable. Personas atentas. Personas que se preocupan por los demás. Esa es la familia de Dios. Y eso lo aprendemos gracias al Señor Jesucristo. Pero en Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así que hablando y continuando hablando del estado del hombre, especialmente del hombre perdido, de aquel que no ha venido a Cristo, es como el de los que ya habían venido a Cristo, pero luego Pablo describe cómo eran antes de venir a Cristo. ¿Sí me explico? O sea, Pablo describe la situación de los que no han venido a Cristo, hablando de los que ya habían venido a Cristo. Mire, vamos a leer ahí en Efesios 2:12, por favor. Efesios 2:12. ¿Cómo estaban los hermanos de Éfeso antes de venir a Cristo? ¿Cómo estaban? Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la forma en que estaba la persona antes de venir a Cristo. Las personas de Éfeso, la iglesia de Éfeso, estaban perdidos, sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía del cielo. Muchos de nosotros tenemos anhelo, deseo de llegar a ser ciudadanos de Estados Unidos. Algunos de ustedes ya lo son. Ahí luchamos y peleamos por ser ciudadanos norteamericanos, ¿no? Por naturalizarnos. Es correcto, no hay problema, es bueno. Usted tiene que buscar la forma de estar en este país de una manera correcta, pero pone el mismo énfasis para las cosas de Dios. Dios nos da ciudadanía
Y esa ciudadanía no es la ciudadanía de Estados Unidos, ni la de Canadá, ni la de México, ni la de Centroamérica. La ciudadanía que Dios nos da es la del cielo. ¿Es mejor o es peor? Mucho mejor. Entonces requiere más atención de nosotros o menos atención. Más atención de nosotros. Requiere más atención de nosotros. Dice en 1 Corintios 6, del 8 al 10 también, por favor. 1 Corintios 6, del 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Ahora note cómo estaba la situación de los corintios antes de venir a Cristo. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice más adelante, y esto eran ustedes antes, pero ya cambiaron. Cuando vinieron a Cristo fueron limpiados. Pero Pablo, al hablar de la situación primera de los corintios, nos muestra a nosotros cuál es la condición del hombre pecador en la actualidad. El hombre de la actualidad puede estar en alguna de estos rangos, puede ser injusto, ¿verdad? Hacer negocios turbios, deshonestos, abusar de la gente, defraudar a la gente, eso es injusticia. Como la injusticia que se cometía con aquella viuda pobre, a la cual el juez injusto no quería hacerle justicia. Eso es injusticia. No heredarán el reino de los cielos. Pero también habla de los fornicarios. ¿Qué son los fornicarios? La palabra fornicación viene de una palabra griega que es porneía. Y la palabra porneía quiere decir inmoralidad sexual. Así que en el rango de inmoralidad sexual hay muchos delitos. Entre ellos está el tener un sexo prohibido entre personas que no están matrimoniadas. Eso es fornicación. El hecho de tomar a una mujer que no le pertenece, eso es fornicación. Y si está casada la mujer, es adulterio. Es la inmoralidad en el aspecto del adulterio. El apóstol Pablo menciona cuáles son las cosas que nos mantienen alejados de Dios, y ya hago hincapié en esto. Ese es el mal más grande que enfrentamos. No es el ICE, no es la policía, amados. No son los rateros, no son las personas que quieren hacernos daño. El mal más grande que enfrentamos es el pecado. Ese es el mal más grande que enfrentamos. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Qué es un idólatra? Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues yo ya me salí del catolicismo, yo ya no creo en las imágenes, ya no creo en la virgencita, ya no creo en el santo fulano, yo ya estoy fuera del catolicismo, y ya por esa razón no soy idólatra. Pero yo le pregunto, ¿quién de aquí, en su vida presente, tiene como principal propósito realizarse en el trabajo? La mayoría de los latinos, amados, tenemos el deseo ferviente de llegar a Estados Unidos, agarrar un trabajo y hacernos ricos, tener material, hacer mi casita allá en mi tierra, mandar dinero para mi gente. Y pareciera que eso ocupa la mayor parte de nuestra mente. Entonces, ya no cree en la Virgen de Guadalupe, ya no cree en la Virgen María como Virgen, cree
en María, la que menciona la Biblia, pero no en María como la Virgen Inmaculada. No cree en los santos, esos santos que nuestros padres, nuestros abuelos decían que eran bien milagrosos, San Andresito de las Espaditas. Pero usted tiene un ídolo que no quiere ver, y ese ídolo es el corazón. Y muchas veces ese ídolo es trabajo. Ahora, ¿por qué digo que es ídolo, amados? Porque el Señor Jesucristo dice claramente: no se hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan, ¿cierto? No se hagan tesoros en la tierra. Háganse tesoros mejor en el cielo, donde no hay orín, donde no hay polilla, donde no hay ladrones. Y termina diciendo el Señor Jesucristo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese es un ídolo, amados. Es un ídolo. Donde está nuestra mente, lo que ocupa principalmente nuestra mente es nuestro ídolo. También menciona aquí, amados hermanos y amigos, ni los afeminados. ¿Sabe quiénes son los afeminados? Cuando hablamos de varones afeminados, hablamos de varones que quisieran ser mujer y que se mueven como mujer y quieren vestirse como mujer y quieren dar la apariencia de que son mujer. Afeminados, o sea, son varones con hábitos femeninos. Y luego menciona aquí, ni los que se echan con varones. ¿Quiénes son los que se echan con varones? Los homosexuales. La versión antigua dice sodomitas. Pero como sonaba muy fuerte el término, lo cambiaron por homosexuales. Y ahora la palabra homosexual le suena muy fuerte y lo cambiaron por gays. ¿Saben lo que significa el término gay? El término gay significa un tipo muy suave. Entonces, amados hermanos, despertemos ya. La noche ha pasado. El sol está brillando. Levantémonos de las tinieblas a la luz. Dice también la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 6, ni los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Pues aquellos que toman lo que no es de ellos. Y muchos ladrones dicen: no, yo no me robé eso. Es más, yo no soy ratero. Tengo esas cosas porque nada más las cambié de dueño, pero yo no soy ratero. Cuando estiramos la mano para agarrar algo que no nos pertenece y hacerlo nuestro, eso es robo. Pero también es robo, amados hermanos, cuando tenemos un compromiso con Dios y lo estamos dejando, estamos robando a Dios. Ya ve que nuestros amigos carismáticos dicen que estamos robando a Dios porque no damos el diezmo. Aquí no tiene que dar el diezmo. Pero sí roba a Dios cuando el tiempo que tiene para Dios lo dedica en otras cosas. Está robando el tiempo a Dios. Hay muchas formas de robar y dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. También dice la palabra de Dios ahí, ni los ávaros, que es la avaricia. Una persona que todo el tiempo tiene el deseo de tener más y más y más. Que no se llena. Conocí una persona que murió de, ¿cómo le llaman a la enfermedad cuando uno deja de tomar el suficiente líquido y de comer la suficiente comida? Anemia. Una persona murió de anemia. Y cuando llegaron en su casa encontraron dinero enterrado, pero a montones, ¿verdad? La avaricia hace que el dinero o los bienes materiales sean el ídolo, y ahí estamos, sobándolo y viéndolo y acariciándolo cada ratito.
Los borrachos, dice que no heredarán el reino de Dios. Cuando hablamos de los borrachos, hablamos de personas que toman licor. Y mucha gente en la actualidad dice, yo no soy borracho. ¿Cómo no? Si hueles alcohol. No, pues soy bebedor social. El eufemismo por delante. O sea, lo que es un eufemismo es suavizando la palabra para que no se oiga tan tosca. Bebedor social. Cada vez que uno se toma una cerveza está embriagándose. No, pero si una cerveza no me sirve ni para el arranque. Pero tu mente ya se dañó. Porque esa cerveza contiene alcohol, contiene droga. Para muchas personas el ser borracho es andar cayéndose y andar haciendo X, o andar como araña fumigada, ¿no? El borracho delante de Dios es aquel que pone sus ojos en el licor y toma de él. Y no importa si es una o varias copas. Dice el Señor que no pongamos nuestra vista cuando rojea la cerveza. Que nos apartemos de ahí. Porque como serpiente morderá. O sea, lo que el licor muerde como serpiente. Usted empieza con una cervecita. Y al rato ya es un 6, y al rato es un 12, y ahora hasta 24 sale. Y luego toma el hábito de traer el botecito siempre en la mano. Así como el cigarro, entre los dos dedos. Así el botecito también, siempre en la mano. Oye, ¿tú todo el tiempo andas con la cerveza en la mano? Sí, pero es una cerveza todo el día. Pero ahí va agarrándose el hábito de traer eso en la mano siempre y de estar de repente dándole su traguito. Dice que no heredarán el reino de los cielos, o sea, ni le busque el oído a la borrachera, porque como serpiente se lo va a envenenar. Así de que el pecado, hermanos, en cualquiera de sus facetas nos mantiene apartados de Dios. Por eso dice Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestra lengua habla maldad, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Como leíamos en Isaías 59, del 1 al 5. Por eso, amados hermanos, Dios envió a su Hijo. Envió a su Hijo a morir por causa de nuestros delitos y pecados. Y el que ya me está diciendo que ya no cambia porque ya tiene la batería baja. Nuestro Señor Jesucristo, amados, murió porque nosotros, como personas pecadoras delante de Dios, no podemos pagar el precio de nuestras iniquidades. Si nosotros le dijéramos a Dios, Señor, ¿cuánto te debo por todos los pecados que he cometido? No podemos pagar. Si le dijéramos a Dios, Señor, ¿cuánto me cuesta el que me salves? No podemos pagar. Porque es una situación que no tiene precio. Y entonces Dios envió a su Hijo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces Dios envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos la forma de venir a Él. Lo envió para sacrificio por nuestro pecado. Si Dios nos llamara a cuentas, estaríamos en aprietos, porque Él, actuando con justicia, nos castigaría. Dios, para salvarnos, no echó mano de su justicia, echó mano de su gracia, de su misericordia. Y por eso entregó a su Hijo por causa de esa situación, para que nosotros pudiéramos tener el medio para llegar a Él. Hemos leído en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, Dios ha sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos en esta tarde, en esta ocasión aquí reunidos, con la esperanza de alimentar nuestro espíritu, y Dios nos está diciendo estas palabras. He sido paciente contigo, no quiero que perezcas, no quiero que estés apartado de mí.
Arrepiéntete. Ven conmigo, te estoy esperando con los brazos abiertos. En 1 Timoteo 2, del 4 al 6 dice, 1 Timoteo 2, del 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solamente por el Señor Jesucristo tenemos acceso al Padre. Solamente Él puede ayudarnos para que Dios esté con nosotros. Hemos leído infinidad de veces Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hemos leído infinidad de veces Colosenses capítulo 3:17 que dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Allá en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han venido a la santificación. Y quiero hacer un alto aquí, amados hermanos y amigos, y hacerle una propuesta en esta ocasión. ¿Qué problema está enfrentando usted actualmente? ¿Qué es eso que le preocupa tanto y que su cabeza a veces está a punto de estallar porque tiene un problema grave? Ahora que usted medita en esta lección, puede ver que el problema más grande no es meramente el que enfrenta a usted por alguna situación en su vida, sino que el problema más grande es estar apartado de Dios. Si usted, amado hermano o hermana, ha estado fallándole a Dios, venga, arrepentido en esta ocasión y dígale al Señor, me voy a poner bien, Señor, ayúdame a hacerlo, a llevarlo a cabo. Si usted, amado amigo o amiga, ha escuchado lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios, arrepiéntase también. Y pida ser bautizado para perdón de sus pecados, o bautizada para perdón de sus pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿habrá alguien en esta ocasión que acepte la invitación del Señor Jesucristo? Mientras medita en ello, le invito a que se ponga de pie y juntamente con nosotros cante un himno de invitación que nuestro hermano tendrá preparado para esta ocasión. Dios les bendiga y muchas gracias por la atención.